Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Qué gusto reencontrarnos en este espacio del sabor del saber. Y fíjense que a la hora de pensar en nuestro invitado para hoy, confirmé una vez más la importancia de la nueva generación de artistas plásticos. Y qué mejor que un artista talentoso e innovador nos dé su opinión. Sí, me refiero a Juan Carlos del Valle. Por otra parte, escucharemos con mucha atención los atinados comentarios de Alejandro Ordórica, que hoy abordará precisamente la obra más reciente de nuestro invitado, con un título muy sugerente, El pan de cada día. Así es que empecemos, que la mesa ya está servida. México cuenta con una gran cultura y una milenaria tradición en las artes plásticas. Ha surgido una nueva y talentosa generación de pintores a la que pertenece un joven artista que cuenta ya con una obra consolidada, Juan Carlos del Valle, quien nació en la Ciudad de México en 1975. Su formación la tuvo en el taller del maestro Demetrio Jordén. Después trabajó por una temporada con el pintor José Manuel Schmil, con quien profundizó su estudio del paisaje. Luego, continuó esa búsqueda de forma independiente, publicando en el 2002 el libro Oscuridad Luminosa, que recoge sus dibujos realizados a lo largo de 5 años. Su primera exposición individual se presentó en 2004 en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, con gran éxito de asistencia y crítica. A partir de entonces, ha realizado constantes exhibiciones entre las que destacan nuevas tendencias, como la estrategia del laberinto, línea en movimiento, rostros y gestos, el devenir de la luz y de Ice Weaving en el Instituto de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Una de sus muestras más significativas con óleos, dibujos y apuntes es Juicio de los Ojos, donde incorpora su trabajo de naturaleza, muerte y retrato para quedar documentada en un libro que bajo el mismo título editó el Instituto Nacional de Bellas Artes. La colección se presentó recientemente en el Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Más tarde, en el 2008, la Galería Aldama Fine Art presentó una muestra retrospectiva de su trabajo. Su más reciente muestra es El pan de cada día, donde presenta 25 óleos y se advierte una propuesta original y audaz que ha sido expuesta en un circuito sin precedentes al incorporar a diversas iglesias y parroquias de la Ciudad de México. Con nosotros, Juan Carlos del Valle, un nuevo valor de la plástica mexicana de nuestros días. Estamos con Juan Carlos del Valle, un artista talentoso, disciplinado y vanguardista. Pues con grandes innovaciones, y es un placer tenerte aquí en El Sabor del Saber. El placer es mío, Marta, muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues quisiera tantas cosas saber de ti, de tu carrera, pero para iniciar me gustaría que nos comentaras cómo se fue gestando esa pasión por la cultura, por el arte. Siempre tuve inquietud por el arte, por la cultura, muy sensible, muy perceptivo al arte desde pequeño. Sin embargo, sin posibilidades de ejercerlo como profesión, porque no se contempla actualmente. Eso es muy difícil, ¿no? Que se contemple como una profesión, como una carrera universitaria. Al terminar de estudiar bachillerato, cuando vine justamente ese momento de definir qué voy a hacer con mi vida, surge una necesidad, pero en verdad necesidad de pintar. Como cuando hay hambre, como cuando hay sueño y necesidad de dormir o de comer, de la misma manera había esta necesidad de pintar. Y es cuando comienza una búsqueda dentro de las escuelas de arte en ese momento, porque tenía muy claro que quería formarme de una manera premoderna,
tradicional, saber aprender a dibujar, aprender a pintar. Y comencé la búsqueda por una escuela de arte afín, y no la encontraba porque lamentablemente se había dejado de enseñar propiamente la pintura y el dibujo. En algún taller, algún semestre, y fue muy decepcionante, a la vez muy sorprendente encontrarme con esa realidad en ese momento, ¿no? Cuando México pues es un país con una tradición pictórica muy importante, que ha dado pintores excelsos, muy interesantes, y que lamentablemente no se están impartiendo más. Entonces, ¿qué decidiste hacer? Pues siguió la búsqueda en distintos puntos dentro del país, del exterior, y finalmente encontré un gran maestro que había venido a México producto de la Guerra Civil Española, que tenía todo el oficio y toda la técnica, toda la tradición pictórica española con él, y que estaba dispuesto a impartirla, a compartirla, ¿no? A enseñarla. Y fue una fortuna haberlo encontrado, y de esa manera tuve esta formación, este rigor dentro de la pintura, con mucho énfasis en el dibujo, en la técnica, en el oficio. Las luces, que sé que te interesa mucho remarcar esa parte, ¿no? El claro oscuro. Justo la escuela española, ¿no? La escuela española, y finalmente la pintura para mí es luz, y la dualidad que trae ese mismo estudio de luz, incluso en términos abstractos, porque se estudia y se pinta de manera abstracta consiguiendo, en su caso, realismo. Claro. Entonces fue una fortuna encontrarlo y encontrar esa afinidad con él, y estuve estudiando con él como 5 años a la vieja usanza en el taller del maestro, muy exigente. Pues solo así, de otra manera no se puede, Juan Carlos. Sí, fueron años de intenso trabajo, de no parar, de estudiar constantemente, y al cabo de 5 años, coincidiendo con su fallecimiento, tuve otra tutoría con el maestro José Manuel Schmil en paisaje. Estuve saliendo a pintar paisaje con él, y ya en el momento en el que se empiezan a dar discrepancias técnicas de manera muy contundente, bueno, pues llega un momento en el cual queda claro que comienza una nueva etapa, que es una especie de formación autodidacta, ¿no? Y de eso quiero que me platiques ahora que regresemos de la pausa. Adelante, estamos muy deseosos de escuchar cómo se dio ese salto, ya muy personal. Gracias, Marta. Pues yo creo que es como me lo planteó un periodista en mi exposición de Perú. Para bajarse del árbol, primero hay que subirse. Claro. Entonces, para que se geste una etapa creativa, hay que cursar, hay que tener una formación, ¿no? Como decía el mismo Blake, no se puede dar ninguna idea si no es ejecutada adecuadamente. Y ahorita me recuerdas a Picasso, que dice, no se puede desdibujar si no se ha aprendido a dibujar. Definitivamente. ¿Verdad? Completamente de acuerdo. Y así es que, bueno, ya con todo ese bagaje, ya diste el salto a ti mismo. Sí, y yo creo que es un sentir de siempre estar comenzando. Uno siempre de lo mecánico, siempre es entrar a la imagen de una manera particularmente novedosa, por la parte técnica, por la parte creativa, y así se gesta mi proceso creativo, ¿no? Así ocurre, así pinto. Me parece muy importante manera de abordar la plástica. Y algo que me inquieta a mí mucho como artista, como mexicana, esto que se está dando en las nuevas generaciones, que yo no acabo de entender, a lo mejor tú como joven me lo puedes explicar. Pues mira, dentro de la pintura realmente es una pena, es vergonzoso que habiendo tanto talento en México, y como platicamos, México siendo un país con tanta tradición pictórica, se ha dejado de enseñar pintura en las escuelas oficiales de arte, y que
incluso institucionalmente o dentro del medio cultural, se hable todavía de la muerte de la pintura. Cuando en 1990, por ejemplo, en puntos como Alemania, se hablaba del triunfo de la pintura o del regreso de la pintura. Y había, estaban gestando grandes pintores, ¿no? La escuela de Leipzig, por ejemplo, ¿no? La generación de grandes pintores, de nueva pintura. Y aquí siguen con los comentarios que no puedo más que de notar como de ignorantes a que la pintura ha muerto. Entonces es una pena que haya tanto talento, no se les enseñe, no haya una formación adecuada, sino maestros, no hay alumnos, y realmente el resultado es muy lamentable. México fue líder, por llamarlo de una manera, en su producción de artistas. Claro, y de movimientos. Y en este momento realmente es penoso lo que está pasando a nivel propuesta, a nivel de enseñanza, a nivel movimientos. Es realmente una lástima. Es común que en mis exposiciones se acerquen jóvenes de las escuelas oficiales de arte a preguntarme, oye, queremos pintar, ¿qué nos recomiendas? ¿Y qué les recomendarías? Pues yo siempre voy a defender la formación y la instrucción adecuada y que no cesen, que no caigan en los engaños habituales de que eso ya pasó, es cosa del pasado, porque no es cierto. No es cierto. No es cierto. Hay que tener un oficio, hay que saber, hay que tener un lenguaje para poder comunicarse, ¿no? Claro. Es importante. ¿Y qué proyectos tienes? Porque sabemos que estás muy activo y además con algo muy novedoso que está causando pues una gran expectativa. Sí, es un proyecto bellísimo y muy innovador. Nunca se había realizado algo así. Es arte público, se puede llamar dentro de los términos contados actuales. Es casi un performance religioso, un happening religioso, donde estamos emplazando 25 pinturas de una serie que trabajé en torno al alimento cotidiano e industrial, el alimento actual, pastelitos, galletas, leche, huevos crudos, dentro de la iglesia mientras se hace una ceremonia religiosa. ¿Y qué ceremonia religiosa se hace? Se hace una lección divina, que es una especie de misa. Yo soy sincero, nunca había estado en una lección divina. Y tiene un contenido muy poderoso, meditativo, espiritual, y es una experiencia dentro del arte contemporáneo y a la vez dentro del sentimiento religioso. Crea reflexión, es decir, la pintura no es cosa del pasado, como la reflexión espiritual tampoco. Es vigente y seguirá vigente mientras el hombre existe. Te pido, vamos a un corte para continuar con esta conversación tan interesante. Claro que sí. En este hermoso catálogo, El Pan de Cada Día, hay pues una... podría decir que es lo que el título de este ensayo de Blanca González, bastante provocativo, Alimentos industriales y espirituales en la obra de Juan Carlos del Valle. Y hay algo que también es muy hermoso, que dice así: el alimento tiene un lugar primordial en la religión cristiana, mencionado profusamente en el Antiguo Testamento, esencial en la introducción de la Eucaristía y en el Nuevo Testamento, y adoptado efectivamente por las tradiciones. El alimento y su ingestión son elementos potentes en la dimensión simbólica de los cristianos. Qué hermoso, qué bello, qué profundo. ¿Qué nos dices al respecto? Pues es una maravilla tener la oportunidad de presentar este proyecto, producto también del 50 años de Caritación en México, y acercarlo a todo público durante un año, una iglesia por mes, y
también ante la falta de un espacio adecuado para exhibir arte contemporáneo en este momento. Y definitivamente, Marta, se crean todo tipo de reflexiones. Hay veces que surge este punto, esta fricción de entrar a la iglesia y encontrarse con unos huevos crudos. Y me dicen, pero ¿cómo es posible que esto es sacrílego cuando es un símbolo cristiano, bueno, que viene desde el judaísmo, pero que se presenta en el caso del cristianismo en el Antiguo Testamento? Son símbolos, los textos bíblicos están llenos de símbolos en torno al alimento. Y esos símbolos simplemente los estamos presentando de manera contemporánea dentro de la iglesia para generar nuevas reflexiones. Pues felicidades por esta valentía. Enhorabuena. Son necesarias estas experiencias, estas aventuras. Sí. Y ya en el terreno personal, hablando de gastronomía y de alimento también, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Cómo te marcó a ti este ritual sagrado en tu familia, bueno, dentro del seno familiar? Dentro de la serie del alimento, que son unas 50 piezas, comenzó con un pedazo de pan blanco, un bolillo roto, y deambuló a alimentos cada vez más afectivos. ¿Cómo cuáles? Y composiciones cada vez más claras, pues como los pastelitos, las galletas que nos transportan esos canales casi vírgenes de nuestra infancia, ¿no? Generacionales aparte, ¿no? Pues el pastelito industrial, la galleta con chispas de chocolate, los dulces industriales, ¿no? Pues que siempre arrancan una sonrisa y son afectivos, son premios, ¿no? Que nos hacen sentir bien. Entonces el hecho de entrar nuevamente a una iglesia o a un templo donde muchas de las imágenes son a veces muy tenebristas y muy oscuras para un niño, el hecho de entrar, ¿no? Yo ya como adulto, y encontrarme con esas imágenes que son afectivas, incluyentes, pues me resulta a mí fascinante. Y para nosotros también. ¿Y qué le gusta comer pues, a Juan Carlos del Valle? Pues mira, Marta, dicen que hay pintores que pintan para comer. Yo como lo necesario para seguir pintando, ¿no? Como nada muy simple, muy sencilla, orgánica, alimento sencillamente preparado, los sabores sutiles. Me gustan ver muy sutilmente, ¿no? ¿Cuál sería el platillo predilecto, si tienes alguno? Pues dentro de las etapas de la comida, definitivamente yo creo que ahí el postre siempre es un premio, ¿no? Es un premio, ¿verdad? ¿No? Es la corona, es efectivamente. ¿Y qué opinión te merece la gastronomía? ¿Hacia dónde va? ¿Tú qué opinas? A ver, así como la pintura tiene este camino y esta vertiente, ¿cómo verías la gastronomía? ¿Cuál sería su futuro? Pues en este momento creo que hay cada vez más atención hacia el alimento orgánico, ¿verdad? Cada vez más alejado de los procesos industriales, aunque, bueno, a pesar de toda la información que hay, pues sigue habiendo muchísimo éxito comercial con todo lo industrial. Yo creo que definitivamente tendrá que venir cada vez más énfasis hacia lo orgánico, ¿no? Sabe distinto, ¿no? Los mismos alimentos elementales saben y se ven, claro, muy distintos, ¿no? Que eso es tan importante para nosotros los pintores. Sí. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. De verdad, el tiempo se nos agotó, pero ya habrá oportunidad de platicar de nueva cuenta porque hay mucho material y enhorabuena, felicidades. Gracias, Marta. Y ahora los quiero invitar a la participación de Alejandro Ordorica, que siempre estamos pues con gran expectativa de escucharlo porque habla de temas muy interesantes y precisamente ahora hablará de tu obra. Muchas Así gracias. es que veámoslo. Sigamos departiendo el pan y la sal de esta sobremesa. Y yo quiero, por lo mismo, referirme a la exposición más reciente de nuestro distinguido invitado, este joven nuevo valor de la pintura contemporánea de México, Juan Carlos del Valle,
una muestra audaz, innovadora, original y que también me parece reveladora. Pero antes, por lo mismo, quiero remitirme al barroco, porque es en ese momento cuando la religiosidad esplende y de alguna manera el arte se pone al servicio de esas causas que tienen que ver con la propagación de la fe o bien el estremecimiento ante Dios. Y aquí Juan Carlos del Valle quiere, con el pan de cada día, es el título de su muestra, darnos esa nueva vinculación que tiene que ver con lo sagrado y con lo profano, que es el alimento. Por eso yo diría el alimento en dos vertientes, el material, donde ahora recoge la muestra a su vez de la industria alimentaria de nuestros días, donde igual aparecen las galletas, la pizza, el catsup y otros productos que son o forman parte de la alimentación de hoy. No es el pan de antes del hombre, es esto que también yo veo por lo mismo en su obra una especie de crítica soterrada, porque sabemos que México tiene un problema muy serio con sus niños y con los adultos en términos de obesidad y de desnutrición, paradójicamente. Pero también veo esta vertiente del alimento espiritual, puesto que se inspira en estas lecturas bíblicas que tienen que ver justamente con la nutrición del espíritu. Y miren qué interesante, Juan Carlos del Valle abre también una nueva visión sobre los espacios donde la cultura, donde las obras de arte pueden también formar parte de su quehacer cotidiano. Y así ha pensado en una serie de iglesias y parroquias donde de forma itinerante se van presentando estos cuadros, 25 óleos, donde igual vemos, como decíamos, una pizza, una galleta o algún otro producto industrial de nuestros días. Pero queda entonces esta doble intención, como yo lo expreso, pero también entiendo que hay ahí un cuestionamiento de lo que el hombre de hoy come. Y celebro entonces que en esta muestra, y podemos decirlo con toda autoridad, hay muchos saberes y muchos sabores. Amigas, amigos, qué gratificante fue platicar con este joven y talentoso artista, Juan Carlos del Valle, y nos da mucho orgullo que exista un joven tan comprometido con la cultura. Por otro lado, disfrutamos también de manera muy gozosa los comentarios de Alejandro Ordorica. Y bueno, ya saben, ahí está mi página, visítenla. Aquí los esperamos la semana entrante, su compañía es fundamental. Y me quiero despedir en esta ocasión con una frase que es la siguiente: un platillo debe cocinarse con la misma intensidad con la que se plasma una pintura, que la luz